Espacio Cooperativo. Iniciamos. Espacio Cooperativo, buenas noches, qué gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en Sin Fronteras Live. Bienvenido Luis, mi nombre es Nancy, bienvenido. Gracias Nancy, mucho gusto, buenas noches con todos y también reitero el agradecimiento para ustedes por estar semana a semana con nosotros siguiendo en este su espacio cooperativo. Gracias, gracias a Paraguay, gracias a Bolivia, gracias a Perú, Ecuador, Colombia, México, Honduras, entre otros países que semana a semana están con nosotros compartiendo este su espacio cooperativo. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, Woku Latinoamérica, Entura México, Paycop Honduras y Te Assist. Así es, gracias por apoyarnos para que este espacio sea compartido con todas aquellas personas que están interesadas en conocer algunos de los temas que compartimos todas y cada una de las semanas, Nancy. Así es, hoy tenemos un programa súper interesante, la segunda parte con el economista Edgar Peña-Herrera, que nos quedamos ahí a la mitad de la entrevista la semana pasada, pero esta semana nuevamente está con nosotros, le agradecemos mucho, pero también tenemos el espacio de nuestros corresponsales y nuestro especialista, que en este caso va a ser Luis Miguel, que nos acompaña desde Ecuador, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que fue el pasado 28 de enero, Luis. Así es, y recuerda que nuestro especialista es un hacker de sombrero blanco, dijo cuando lo presentamos. Él va a compartir con nosotros todos aquellos cuidados que debemos tener en nuestras redes sociales. Así que va a estar un programa de mucho interés para todos, no solo para el sector cooperativo, sino para todos aquellos que también somos parte de esta sociedad. Así es, y pues bueno, ya no interrumpamos más también el seguimiento del programa, les va a interesar muchos temas y pues vámonos directo con Enzo desde Honduras, nos acompaña para ser nuestro corresponsal, nos trae una nota. Gracias, Enzo, excelente. Bienvenido. Adelante, Enzo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos de Espacio Cooperativo, compañeros y a todos los que cada noche de lunes nos sintonizan. Hoy desde Honduras les saluda Enzo Vázquez y les presento un panorama de la situación económica, cómo se ve desde la óptica del sector privado. Los invito a que se... El impacto de la pandemia del coronavirus y los daños por el huracán ETA y Iota dejaron miles de hondureños sin sus puestos de trabajo. La situación del empleo en Honduras registró en el año 2020 cifras catastróficas. Según datos del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, se perdieron más de 800,000 empleos entre formales e informales en el sector privado. Sin embargo, el representante de esta organización, Juan Carlos Sicafi, ve el panorama con optimismo y espera que en la medida que avance el proceso de recuperación se reactiven un mayor número de empresas y recuperen parte de los empleos. Los sectores prioritarios siguen siendo el agro, la infraestructura y subsecuentemente la industria, el comercio, turismo y los servicios, pues estos son los que aportan mayor número de plazas de trabajo. La recuperación de la economía hondureña pasa por la participación del sector privado y para este año las cifras del gobierno hondureño apuestan a un crecimiento entre el 3.5 y el 4.5%. No obstante, las proyecciones de la empresa privada son conservadoras al estimar un crecimiento de hasta un 3%. A criterio del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, son muchas las incertidumbres, por lo que este año hay que empezarlo con cautela, esperando que a medida que avance el tiempo la situación se estabilice. El empresario advierte que este será un año complicado para Honduras por varios factores. En primer lugar,
porque la pandemia del coronavirus sigue vigente y aún no hay un panorama claro de cuándo vendrá la vacuna. Por otro lado, no se han superado las consecuencias de los daños que dejaron los huracanes del mes de noviembre. Y otra situación es la economía de los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Honduras, y no se sabe cómo va a reaccionar a las nuevas políticas del gobierno del presidente Biden. Gracias, Enzo. Muy interesante la información que nos compartes desde Honduras. Muy gentil. Pues sí, muchísimas gracias a Enzo, como cada semana que nos tiene aquí impactados con sus noticias. Y vámonos ahora con la noticia y corresponsal de Ecuador, por favor. Norma de Paraguay. Ok. Buenas noches con nuestro público y personas del estudio. Espero que se encuentren muy bien y tengan un buen inicio de semana. Es siempre un gusto poder compartir con ustedes en nuestro espacio cooperativo. Quisiera informarles que, según fuentes oficiales, el pasado 20 de enero se ha confirmado la llegada a Ecuador de la primera remesa de 8.000 vacunas contra el COVID-19 marca Pfizer. Con ello, a partir del 21 de enero, se comenzó su aplicación en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, denominada la fase 0 del plan de vacunación de Ecuador. Por otra parte, es importante mencionarles que las vacunas están destinadas para el personal sanitario en primera línea con la pandemia. De igual forma, para personas mayores en centros geriátricos y sus asistentes. Pfizer prevé enviar al país 86.000 dosis hasta el final de febrero. En marzo se dará inicio con la segunda fase, donde iniciará la vacunación masiva a la población de Ecuador. Con la finalidad de alcanzar 18 millones de dosis, el plan de vacunación se contempla de la siguiente forma. Pfizer enviará 2 millones de dosis. AstraZeneca enviará 4 millones de dosis. COVAX, 4 millones de dosis. Y por último, COVAX, 8 millones de dosis. En esta última ocasión es coordinada por la OMS. El plan es alcanzar 18 millones de dosis, las cuales equivaldrían a la vacunación de 9 millones de habitantes, siendo un aproximado del 60% de la población del Ecuador. En Ecuador, hasta la actualidad tenemos 234.000 contagiados y 9.810 muertes confirmadas. Con la llegada de la vacuna, se habla de una nueva esperanza para poder combatir la pandemia. Esto es lo que puedo informar desde Ecuador. Agradezco a ustedes y espero que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Caro Luna, que nos trajo la noticia desde Ecuador. Ahora nos vamos directo con Paraguay, Norma sí está en vivo. Norma, 2 minutitos para tu nota, rapidísimo, por favor. Hola, ¿cómo están, estimados amigos cooperativistas de Espacio Cooperativo? Te extiendo un saludo muy cordial, muy afectuoso a la gran audiencia de nuestro programa. Hoy desde Paraguay queremos compartir con ustedes informaciones relacionadas a la educación formal impulsada por el sector cooperativo. Para hacer un poco de historia, en el año 1995 nace la primera institución educativa denominado Centro Educativo Puitubo. Esta institución educativa es de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo Limitada, que promueve la educación cooperativa desde el nivel inicial. Posteriormente habilita lo que es el bachillerato técnico y científico. Actualmente esta institución está contando con más de 650.000 alumnos que reciben educación cooperativa desde la infancia, tanto desde las prácticas que llevan en forma interna como también a través de las acciones que promueven con la comunidad, por ejemplo. Pasando los años, llegamos al 2003, donde también nace la Escuela Básica número 6505, Centro Cooperativo de Educación en la ciudad de Upacaray. También lo impulsa una entidad solidaria que lleva el mismo nombre. Esto inicia también desde la etapa inicial, con los niños, es decir, desde el
preescolar y jardín. Con el pasar del tiempo, a medida que pasan los años, también se van habilitando más grados, tanto así que se llega incluso en el 2008 a habilitar el bachillerato técnico, ¿sí? Es así que en esta institución educativa, la Escuela Básica número 6605, Centro Cooperativo de Educación Ipacaraí, fomenta los principios y valores cooperativos en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que también promueven internamente y con el involucramiento con la sociedad, por ejemplo, apoyando actividades de limpieza en conjunto, de calles, de barrios, como también asistencia a las zonas más vulnerables. Llegamos al 2008, se crea el Colegio Técnico Caacupé. Esto viene de la mano de una cooperativa muy importante que se denomina Serrana, quienes manifestaron de que fue uno de los desafíos más significativos que ha tomado la institución para implementar bachillerato técnico con 2 especialidades, electrónica y diseño gráfico y publicidad. ¿Por qué traemos a colación hoy estas informaciones? Porque estas 3 cooperativas, con sus 3 instituciones educativas formales reconocidos por el MEC, implementan, vivencian, practican los valores y principios cooperativos. ¿Cómo? A través de las acciones que llevan internamente, pero principalmente creando escuelas cooperativas. Es decir, que los niños y los jóvenes de estas instituciones educativas tienen la experiencia y la vivencia de un consejo de administración, una junta de vigilancia, perfecto, un tribunal electoral. Excelente, Entonces, Norma, te agradecemos muchísimo la nota, porque nos tienes una sorpresa más adelante, que estas personas van a estar, estos alumnos van a estar en vivo en otro programa con nosotros. Te agradecemos muchísimo la nota y ahorita vámonos por favor con Gustavo Arias, que nos tiene una nota súper importante también de aquí en México. ok. Sí, vamos con Gustavo Arias porque nos va a dar una nota importante. Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Cooperativo? Es un gusto estar saludándolos allá en el estudio. Nancy, Luis, ¿cómo están? Pues aquí nosotros con una gran noticia también desde México, y precisamente retomando un poquito el tema que trae Norma Ortellado desde Paraguay, estamos hablando también del tema de educación en el aspecto cooperativista. Esto es importante comentar, que las alianzas que se han creado con instituciones de alta importancia en el sector cooperativo, como Universidad Mondragón, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Arturo Alvarado, que él es toda una institución en el cooperativismo, junto con WOCU Latinoamérica han creado una serie de alianzas para hacer certificaciones para el gremio cooperativista. Quiero comentar que hay 10 certificaciones que tienen en conjunto Universidad Mondragón con WOCU Latinoamérica, y de las cuales en este año 2021 abrirán 2 en la generación 2021 precisamente. Pero es importante destacar que hay una de ellas, que es la más nueva, es la primera generación que saldrá, y esta se llamará la certificación en responsabilidad social. Es muy importante tomar en cuenta lo que es la responsabilidad social. Todo lo que son las organizaciones como ONGs, cooperativas, algunas fundaciones, todo este tipo de organizaciones de aspecto social, deben de devolverle a su comunidad parte de estas utilidades, pero en beneficios, y que hagan también fidelización para las mismas instituciones. Entonces, esta certificación que se está creando es precisamente cómo hacerlo de manera responsable y profesional en estas instituciones, para que se involucren más en el aspecto social y puedan retribuir estos grandes beneficios. Y bueno, si Luis me está escuchando ya en el estudio, Nancy, yo quiero hacer aquí un compromiso, los vamos a comprometer un poquito en algo que no teníamos nada calculado, pero me voy a atrever a hacer una invitación y un reto. Luis, ¿qué te parece si regalamos la beca a una integrante de la primera institución que se inscriba cuando esté viendo este programa, que se ponga en contacto mediante las plataformas, ya sea directamente de WOCU Latinoamérica, Mondragón o Sin Fronteras,
y la primera institución que se interese y se inscriban, le regalamos la beca a uno de los integrantes. ¿Qué te parece, Luis? Me parece una excelente idea, Gustavo, y un buen compromiso como para lograr lo que tú estás manifestando, ¿no? De que las cooperativas realmente retribuyan lo que están obteniendo como ingresos hacia las comunidades y hacia los socios, que eso es lo que estaríamos buscando a través de esta certificación de responsabilidad social, que las cooperativas entiendan qué es responsabilidad social y cómo retribuir eso hacia sus socios. Así que yo te compro el compromiso que tú estás haciendo a nombre nuestro de Woku Latinoamérica y Universidad Mondragón, y vamos a obsequiar, Nancy, vamos nosotros también a fomentar esta responsabilidad social hacia las empresas. Así es, vámonos con esa propuesta que tiene Gustavo, que bueno, ya comprometió a Woku. Bueno, no importa, pero tanto Woku como la Universidad Mondragón estarán felices, pero creo que Gustavo todavía nos quiere platicar qué otra certificación vamos a tener en este periodo. Así es, adelante, Gustavo, pasamos contigo nuevamente. Claro, en este periodo también vamos a abrir la otra certificación que se llama ciberseguridad, y que precisamente en el programa de hoy tenemos también parte de estos temas, ¿no? De todo lo que es la parte de seguridad de los datos, que nos va a hablar nuestro especialista. Y bueno, obviamente esto ya es una especialidad como tal para toda la área de tecnología de las instituciones, para que protejan los datos de todos los socios. Excelente, Gus, te agradecemos muchísimo la nota y estamos felices, Luis, que Woku, tanto Woku como la Universidad Mondragón se estén preocupando por el sector cooperativo, y más aún en la parte de responsabilidad social, que no está tan tocada ahí todavía. Bueno, recuerda que eso es parte de este programa, ¿no? Ir transmitiendo hacia los socios del objetivo que tiene tanto Woku Latinoamérica como nuestros patrocinadores, porque también Entura y Paycop, así como TEASI, como objetivo buscar dar este tipo de soluciones para el beneficio, para el bienestar de los socios. Así es, y pues bueno, también tenemos, después de un corte comercial, tendríamos a nuestro especialista, que es de ciberseguridad, Luis Miguel, que también es el mentor de la certificación que vamos a tener. Exactamente, además de ser el especialista, es el mentor de nuestra certificación de ciberseguridad y es el gerente general de Cloud Evolution. Claro que sí, le agradecemos también a Luis Miguel Cloud Evolution que esté en convenio con Woku Latinoamérica y que estemos en este programa. Pero vámonos a un corte y regresamos. Regresamos de inmediato. Espacio Cooperativo. Regresamos. Porque queremos crecer contigo. Buscando que tengas socios con mayores beneficios. Fortalece tus procesos. Toma capacitación especializada. Genera mayor inclusión financiera. Permítenos acompañarte en tu crecimiento. Contamos con herramientas y programas que harán crecer a tu institución financiera. Woku Latinoamérica. Al sumar contigo, multiplicaremos los resultados. ¡Contáctanos! Espacio Cooperativo. Continuamos. Ya estamos de regreso, Nancy. Antes de pasar con nuestro especialista, voy a reiterar ese agradecimiento a Norma Ortellado, a Carolina Luna, a Enzo
que semana a semana nos están apoyando con esas noticias de interés. Y en este caso acá también desde México a Gustavo Arias, quien nos ayudó con esa nota de las certificaciones. Es muy importante las noticias que sacamos desde nuestros corresponsales, porque de esta manera toda Latinoamérica se está informando de las cosas y novedades que están impactando a la sociedad, ¿no? Así es, Luis. Y pues bueno, dentro de esas novedades que tenemos, hoy tenemos a Luis Miguel Pagnino, que está con nosotros, es nuestro especialista en ciberseguridad, y como lo habíamos prometido, que teníamos ahí pendiente la nota sobre toda la parte legal de WhatsApp y toda esa polémica que se generó en redes, ¿no? Así es. Bienvenido, Luis Miguel, buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en su espacio cooperativo. Bienvenido. Luis Miguel, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis, Nancy, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos claro. Bienvenido a tu programa Espacio Cooperativo. Buenas noches. Buenas noches, estimados. Bienvenidos al Espacio Cooperativo una vez más para compartir esos tips que necesitamos tener en cuenta al momento de compartir nuestra información y de utilizar los medios digitales. Fue común la noticia que pasó en las últimas semanas de una migración masiva de usuarios de WhatsApp hacia otras plataformas, hacia Telegram, Signal. Finalmente les llamo, estimados amigos, a la reflexión. WhatsApp lo que hizo fue avisar a sus usuarios que iban a compartir la información con terceros. Pero ¿no será que las otras plataformas también lo hacen y no los avisan? Bueno, finalmente, al final del día, todas comparten la información, nada más que unas avisan y otras no nos avisan. En ese sentido, WhatsApp, para que tengan un poquito de tiempo, se dio un poco de tiempo con este tema de compartir o avisar que va a compartir su información con terceros. Se dio un poco de tiempo debido a esta migración masiva. Retrasó su decisión hasta abril de este año. Eso causó que muchos clientes o muchos usuarios de WhatsApp regresen de nuevo masivamente hacia esta plataforma. Ya la desconfianza se generó, sin embargo, no deja de ser la plataforma número 1 de comunicación a nivel mundial, lo que es WhatsApp. En ese sentido, vale la importancia analizarle un poquito a WhatsApp, cómo proteger nuestra información en WhatsApp, y bueno, en otros programas analizaremos las otras plataformas de comunicaciones como son Telegram o Signal, ¿sí? Me voy a permitir nada más compartir mi pantalla para que ustedes tengan una referencia de lo que tienen que hacer con sus plataformas de WhatsApp, cómo asegurar su plataforma de WhatsApp para que esté segura. Me confirma, ¿verdad, Luis? Nancy, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo este momento? Así es, Miguel, adelante. Correcto, miren, voy a ingresar a mi WhatsApp. Lo primero que ustedes necesitan es verificar las cuentas abiertas a través de un explorador o los famosos web WhatsApp. Para esto necesitan ingresar a la sección de web WhatsApp y asegúrense de que ustedes son los dispositivos que están conectados actualmente. ¿Será que es su computadora la que está conectada o será que es de un tercero que tuvo acceso a mi teléfono y logró abrir una sesión? Finalmente, es una de las contramedidas que nosotros debemos vigilar constantemente, que solo las computadoras autorizadas sean las que están accediendo a nuestro WhatsApp. Es uno de los factores primeritos de los ciberdelincuentes, intentar comprometer sus cuentas a través de un web WhatsApp. Otro de los caminos súper importantes es que ustedes aseguren sus cuentas con un doble factor de autenticación. ¿Para qué? Para que no les roben toda la cuenta de WhatsApp a través de ingeniería social. ¿Cómo hacen esto? Ajustes. Verificación en 2 pasos. Por favor, tengan activado la verificación en 2 pasos dentro de sus cuentas en WhatsApp. Esto les va a permitir que no le roben la cuenta, que no suplanten su identidad. Actualmente hay muchas campañas masivas para robarnos nuestras cuentas de WhatsApp y por ende la información que está dentro a través de los backups. Entonces, les recomiendo, por favor, estos 2 tips. Revisar sus cuentas abiertas por web WhatsApp y adicionalmente tener la verificación de 2 pasos activada es un requisito obligatorio para evitar filtraciones de información. Con este tip de esta noche me despido, estimado Luis y Nancy. Hasta la próxima.
tu cápsula y pues bueno, vamos a seguir contigo en próximas sesiones porque toda la información que nos compartes es súper interesante y obviamente ya dimos a conocer también que en el periodo de abril el convenio que tienen Universidad Mondragón México con WOCU Latinoamérica, pues vamos a tener de nuevo la generación de la certificación de ciberseguridad de la cual eres parte. De verdad, la segunda corte, la primera fue todo un éxito y tenemos ya formados algunas personas dentro del sector del cooperativismo con esta certificación. Vamos por la segunda. Excelente, así es Luis Miguel, vamos por la segunda generación y gracias a ti por todo el apoyo que me estás brindando al sector cooperativo, transmitiendo esos conocimientos que es de mucho interés para todos. Gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches amigos, hasta luego. Pues muchísimas gracias a Luis Miguel, ahora sí que tu tocayo, porque nos trae siempre información al día. Importantísima y al día, ¿no? Y para beneficio de todos los que nos están escuchando y siguiendo semana a semana. Nos vamos a un pequeño corte, amigos, regresamos con el diálogo a fondo y como ya lo mencionó Nancy, volvemos con la entrevista con el economista Edgar Peñerrera, con quien la semana anterior estuvimos compartiendo, pero como siempre, el tiempo nos gana y más cuando tenemos estos temas de interés de compartir con ustedes. Así que volvemos en un minuto, no se desconecten. Espacio Cooperativo. Regresamos. Espacio Cooperativo. Continuamos. Diálogo a fondo. Bueno amigos, gracias por seguir conectados. Ahora sí, vámonos con nuestro diálogo a fondo con el economista Edgar Peñerrera, que se nos quedó la entrevista a la mitad la semana pasada. Edgar, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por volvernos a acompañar en tu espacio cooperativo. Muchas gracias a ustedes, es un gusto siempre poder compartir con ustedes, con las personas que nos siguen en redes sociales. Así que más bien yo siempre agradecido porque siempre es entretenido conversar del sector cooperativo, conversar con ustedes, con las personas que nos siguen. Gracias Edgar, buenas noches nuevamente, bienvenido y pues hoy lo que vamos a hacer es retomar un poco los temas que quedaron pendientes la semana anterior. El tema que traíamos, Nancy, era la importancia de estar integrado a una red, a una federación, a una asociación, a algo que ayude a que estos esquemas se vayan fortaleciendo. Así es, porque, bueno, aunque tenemos diferentes nombres en los diferentes países que nos ven, la finalidad es la misma, ¿no? El objetivo de estas asociaciones, federaciones, el objetivo es la misma de integrar a un grupo de cooperativas para que tengan algunos beneficios. Así es, y también no olvidemos recordar a quienes no estuvieron la semana anterior que hay distintos modelos.
que hay países donde existe una sola federación, hay países donde existen 2 federaciones, o hay países donde existen algunos entes de integración, como es el caso de Ecuador, y es por eso que aquí está nuestro invitado especial el día de hoy para hablar a fondo, tener ese diálogo a fondo, de cuáles son los beneficios de estar integrado por un lado, y cuáles son los beneficios, o en qué estaría perjudicando el que haya distintas asociaciones o federaciones. Así es, Edgar. Vamos a retomar un poquito esa parte. Recuérdanos un poquito los beneficios, los pros y los contras de estar en alguna federación o asociación. Bueno, fundamentalmente la integración es un proceso que nace de la propia conformación de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, ese viejo y común adagio de que la unión hace la fuerza se aplica prácticamente en todos los estamentos de la vida, y en el cooperativismo eso es un principio. Hay que integrarse para promover al sector y en conjunto poder salir adelante. De hecho, una cooperativa es una sociedad de personas. Todas estas sociedades de personas lo que buscan es satisfacer necesidades. Cuando hablamos de integración en organismos, precisamente para que sea integración representativa, económica, dependiendo de cuál sea esto, en el caso de Ecuador al menos, siempre estás buscando una forma de conseguir algo del organismo de integración ya como cooperativa. Primero, necesariamente es la promoción del sector. Hay que promover al sector, eso es una de las obligaciones, está contenido en la identidad cooperativa. Los cooperativistas siempre tenemos que promover lo que estamos haciendo, siempre tenemos que promover los valores y principios del cooperativismo. Y qué mejor que hacerlo a través de una organización que nos represente. Entonces es más fácil, por ejemplo, que se haga educación cooperativa a todos los asociados de las cooperativas, que a su vez son socias de un organismo de integración, que cada cooperativa estar definiendo esos temas. Lo mismo, por ejemplo, en educación financiera. La educación financiera puede ser manejada por el organismo de integración, y así las cooperativas se dedican exclusivamente a su negocio, ¿no es cierto? En el caso de las de cooperativas de ahorro y crédito, a lo que es prestar servicios financieros. Y así vamos viendo una serie de ventajas, economías de escala, temas que a veces porque las cooperativas son pequeñas o son locales, ¿no? O están alejadas de las grandes ciudades, no tienen acceso a tecnología, por ejemplo. Entonces, al agruparse a través de los organismos de integración, se pueden ir accediendo a algunos temas que solos no se los podría hacer. Y lógicamente la parte central, por ejemplo, de un organismo de representación es el tener una vocería. Cuando se tiene muchos organismos, a veces esa vocería es distinta entre unos y otros, y se llevan los mensajes no necesariamente adecuados hacia los gestores de la política pública. Por lo tanto, sí es importante coordinar una vocería única que permita representar el sentir del sector ante las entidades relacionadas, públicas o privadas. Entonces, el que tú dices que cuando hay muchas vocerías, pues hay un problema de comunicación. ¿Estarías tú entonces en el entendido que es mucho mejor para el sector cooperativo estar representado por una sola federación, como es el caso de algunos países, o el caso de Ecuador, que hay muchas asociaciones? Sí, es importante siempre llegar y los modelos cooperativos más o menos son así, ¿no es cierto? Hay asociaciones, redes, uniones que son locales, provinciales, dependiendo de la definición que tienen en ese sentido los países, pero siempre van confluyendo en federaciones, a veces federaciones regionales y la gran confederación, que normalmente aglutina a todo el tipo de empresas cooperativas, de transporte, ahorro y crédito, servicios, producción, etcétera, para que precisamente en esos espacios a la interna se vayan tratando los temas que atañen al sector y se pueda tener una sola vocería que tenga, y como decía anteriormente, represente el sentir, que represente las necesidades, las aspiraciones que tiene el sector cooperativo en cada uno de los países. Pues yo sí considero que es importante tener un solo organismo cúspide que se encargue, como digo, de aglutinar las distintas versiones que puedan tener en las regiones, particularmente a veces las visiones del cooperativismo se van
diferenciando, digamos, por las regiones de los países, ¿no? A veces también tiene que ver con un poco con el tamaño de las entidades, pero estos temas tienen que tratarse al interno y tiene que haber una organización que procese todo lo necesario, llegue a consensos y se convierta en una vocería única. Gracias, Edgar. Como este es un diálogo a fondo, vamos a entrar con algunas preguntas así un poquitito más complicadas para Edgar. Pero para que tome un poco de aire, ¿qué te parece, Nancy, si vamos a un corte? Así es, vámonos a un corte. Edgar, no te nos desconectes porque siguen las preguntas difíciles para ti. Respire un poco, economista. Volvemos en un minuto. Espacio Cooperativo. Regresamos. Sabemos lo que significa tu familia para ti. Reconocemos la importancia de ellos en tu día a día. Por eso te asiste Compañía Internacional de Asistencia con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica. Te acompaña incluso en los momentos menos esperados con nuestro plan de asistencia funeraria nacional e internacional. ¿Y entonces qué esperas? Únete a nuestra familia de millones de protegidos que viven el hoy lleno de plenitud. Pero si algo sucede, no te preocupes. Te asiste, se encargará de todo. Espacio Cooperativo. Continuamos. Excelente, pues ya regresamos, Luis, ya esperemos que Edgar haya respirado y que ahorita ya esté con todo lo que da para las preguntas difíciles. Y pues bueno, Edgar, agradecemos también a nuestra audiencia que sigue conectada, pero Edgar, una pregunta, fíjate que yo lo que quisiera preguntarte es, ¿tú crees que las cooperativas tienen que estar afiliadas a alguna asociación o federación por obligación de la ley o por convicción propia de las cooperativas? Aquí en México tuvimos un fenómeno. Primero era obligado el asunto de que tenían que estar afiliadas a una asociación, bueno, a una federación, y después se dejó de hacer y pues obviamente algunas cooperativas dejaron de estar afiliadas, ahora ya se rigen por ellas solas, están representadas ellas solas. ¿Tú qué crees? ¿Que debería ser por obligación o por convicción? Bueno, siempre hay el riesgo de que algunas cooperativas no quieran ser afiliadas. Hay muchas entidades, muchas personas, porque al final las cooperativas están regidas por personas. Piensan que es hasta un acto un poco de viveza, digamos. Finalmente los organismos de integración hacen una gestión y eso les sirve cuando hablamos de representación, al menos para todo el sector. Entonces, bueno, yo igual no me afilio, pero igual recibo los servicios, ¿no? En cuanto a representación, gestión de normativas y todo ese tipo de cosas. Pero yo sí creo personalmente que es importante que esto sea una convicción. Nosotros somos cooperativistas por convicción, no estamos acá por una obligación, sino más bien porque entendemos que este modelo contribuye al desarrollo de la sociedad y es una obligación promoverlo, destacarlo y vivirlo de mente y corazón, como decía por acá alguna compañera aquí en el país. Entonces, el hacerlo por obligación lo único que te hace es incluso volver un poco inútiles a los organismos de integración, porque ya pierden el encanto de enamorar a las cooperativas para que sigan siendo parte del organismo, sigan participando activamente, porque como ya está la obligación, pues ya están todas afiliadas, todas aportando con sus cuotas,
o sea, te haces fuerte quizás por norma, pero no te ganas el respeto, el afecto por el trabajo que vas mostrando día a día, ¿no? Entonces, todas las entidades, y creo que todos en el mundo entero nos vamos ganando y vamos consiguiendo los éxitos y cosechando lo que vas sembrando. Y cuando haces algo obligatorio, pues esa parte como que se va perdiendo, ya no cosechas lo que siembras, sino cosechas lo que te obligaron, lo que te heredaron de pronto, ¿no? Entonces, yo sí personalmente considero que el tema es por convicción. Excelente. Yo también estoy muy de acuerdo contigo en ese punto que tú mencionas, que hay que enamorar, que hay que estar siempre innovando para que las cooperativas miren ese valor agregado que se pide dentro de la asociación o dentro de la federación. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué tú crees que existen muchas o varias asociaciones que están pensando hacer lo mismo? Y esto me lleva a hacer un punto adicional. ¿Tú crees que debería haber entonces esa competencia sana, entre comillas, entre asociaciones para ver quién enamora más o quién enamora menos? Tienes que hacer eso, ¿no? Lamentablemente aquí en el país y en muchos países hermanos de la región, no hay un código de ética entre los organismos de integración, no hay una norma que les diga, por ejemplo, que una cooperativa no puede estar perteneciendo a dos organismos de integración de la misma naturaleza, del mismo nivel. Entonces, acá en el Ecuador, por ejemplo, llegamos a determinar que hay cooperativas que pertenecen hasta 5 organismos de integración. Entonces, bueno, ¿qué estás buscando en 5 organismos? Creo que ahí lo importante es ir generando una dinámica que les permita precisamente tener actividades distintas para que justo las cooperativas pueden buscar ese hecho diferente. Pero a veces todos los organismos están haciendo absolutamente lo mismo, con los mismos aliados, con los mismos gestores, los mismos consultores, las mismas cosas, y ahí tienes problemas de cooperativas que están, o de organismos que están compartiendo varias cooperativas. Esa es la parte que falta organizar del sector, y que creo asimismo que debe ser una organización natural del sector, donde el sector tiene que analizar detenidamente las cosas y ponerse a pensar. Es decir, personalmente en Icorre nosotros tenemos un concepto: cooperativas que están afiliadas a otros organismos de integración ya no pueden ser socias nuestras. Las que estaban antes de que, como les contábamos nosotros la historia el viernes anterior, las que estaban antes de que nosotros estemos ahora controlados o regidos por la Ley de Economía Popular y Solidaria, bueno, ya no les podemos decir nada, son nuestras socias y compartimos con otras entes. Pero nosotros ya no invitamos a ser parte de nuestro organismo de integración a cooperativas que no son socias nuestras, pero que son socias de otros organismos de integración, precisamente para evitar eso, ¿no? Porque a veces, incluso como les comentaba la semana anterior, a veces hay organismos que tienen criterios distintos en un mismo tema, y ahí tienes una cooperativa compartiendo los dos criterios, entonces no es sano para nadie. Excelente, Edgar, gracias. Y hablando de como tú decía Luis, de enamoramiento, ¿por qué crees tú que de repente, bueno, aquí se da que estamos afiliados a una federación, luego a otra? No sé si haya como cooperativas que estén afiliadas a varias asociaciones, porque tal vez estén libres de decir, bueno, esta federación, esta asociación no me cumplió, me voy a otra que siga con mis ideales. ¿A qué se deberá que no se fijen en una? Bueno, para mi concepto hay un mal entendido en el tema de la integración o de la participación, ¿no? Hay personas que piensan que deben estar en todos los organismos donde puedan participar, porque eso es el cooperativismo, pero no necesariamente es así. Es decir, si bien tenemos un principio que dice que tenemos que integrarnos, pero tenemos que integrarnos con alguna lógica, con alguna razón, tenemos que saber para qué. Entonces, a veces, como te digo, el tema es así. Hay gerentes o hay presidentes de las cooperativas que dicen tenemos que estar en todos los organismos, y no se dan cuenta siquiera qué están recibiendo de un organismo, qué están recibiendo del otro. A veces reciben los mismos servicios, y a veces entre los organismos el tema pasa, por decirles, cuando se hace algún tema de asesoría o lo que sea, el tema pasa por el precio, porque inclusive el mismo asesor externo que tiene un organismo de integración tiene el otro, le estamos ofreciendo el mismo servicio. Entonces,
ahí lo que falta, como digo, es un poco de revisar cuáles son los objetivos para los que yo me integro como cooperativa, ¿no? Para que aquella cooperativa que esté en una asociación ya no esté en otra, porque a esto también hay que ponerle un costo implícito, ¿no? Para que yo pueda estar afiliado en alguna federación o alguna asociación, yo debo pagar alguna membresía para estar dentro de. Y el que yo esté dentro de 3, 4, 5 asociaciones, significa que solo por el hecho de estar dentro de ser representado de, también hay un costo implícito dentro de eso. Y este costo, no olvidemos que lo estamos trasladando hacia el socio. Entonces, también ahí estaríamos un poco lo que tú manifestaste hace un momento, rompiendo ese código de ética, de transparencia, de operación, que debemos dar como resultado a nuestros socios. Sí, en efecto, es un tema justo también que se debe ver, porque claro, lamentablemente a veces en las cooperativas no se como no hay ese capital doliente, a veces no se analiza esos temas, ¿no? Si bien es cierto, la integración no es, al menos aquí en el Ecuador, no es costosa. En muchos de los casos, como en el tema de correr, lo que se hace es generar un plan de trabajo y cubrir esos costos con los aportes, y a veces se generan inclusive servicios que ayudan a sufragar esos costos. Pero sin embargo, lo que tú dices, Luis, a veces estamos incurriendo en costos que no son necesarios porque ya estás integrado en una asociación, en una unión. Entonces ahí hay que ver un poco cómo ordenarnos, es decir, si tienes una organización nacional, ya no deberías estar en otra nacional, como quiera puedes estar en tu regional o en tu organización local que tiene una visión esa, local o regional, y en otra nacional, pero es un poco el cuantificar esto, y como digo, realmente a mí me parece que pasa mucho de estos temas porque no vemos para qué el concepto, para qué yo debo integrarme, qué busco en la integración y qué debo buscar yo en un organismo de integración representativa, como es el caso del nuestro, ¿no? A veces pasa incluso que los organismos de integración se han olvidado, siendo representativos, se han olvidado de la parte de representación y se han dedicado a ofrecer una serie de productos a las cooperativas donde, claro, les generan ingresos y eso les permite subsistir. Pero eso no es lo más apropiado, porque finalmente nosotros somos organismos de representación. Lo que sí es cierto es que a veces la representación, como no es cuantificable, como no es tangible, a veces parece que no haces nada y la gente a veces se desencanta, pero hay que tener los mecanismos de comunicación, los mecanismos de acercamiento para hacerle sentir a los asociados que se está trabajando por ellos. Es un tema de mantener un contacto permanente, informar permanentemente las cosas, los efectos y los impactos de la gestión que se está haciendo. Gracias, Edgar. Sí, la verdad es que, bueno, ahí se me viene a la cabeza otra pregunta. Fíjate que en este tenor, si estuviera en las manos de Edgar Peñarrera cambiar algo en la legislación de Ecuador respecto a las cooperativas, ¿qué cambiarías? Nosotros tenemos un tema bien claro ahí en el caso de la integración. Acá, lamentablemente, les comentaba la semana anterior, tenemos una federación que la ley le permite tener cooperativas cooperativas de base, cooperativas de ahorro y crédito y organismos de integración. Entonces lo que habría que hacer es quitarle esa posibilidad de que la federación tenga organizaciones de base, y con eso se puede estructurar ya una federación de cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Ahorro y crédito, vivienda, producción, servicios, etcétera. Con esa única reforma tú ya puedes orientar de mejor manera el proceso de integración a nivel nacional. Oh, excelente, Edgar. Mira, no te queremos complicar un poquito, ¿ok? Pero vamos bajo el mismo tenor que menciona Nancy. Si estuviera en tus manos, si estuviera en las manos de Edgar Peñarrera, el modificar, cambiar, aumentar o disminuir esos 7 principios cooperativos que nos rigen o nos han regido por casi toda la vida institucional de las cooperativas, ¿las cambiarías? ¿Cambiarías uno? ¿Modificarías alguno? ¿Aumentarías? ¿Qué es lo que harías tú si en tus manos estuviera?
Yo creo que al final los principios no se trata del número de los principios, sino más bien de ir adaptando los principios a las realidades. Es decir, hay ciertos principios que han ido evolucionando y hay ciertos principios que medio como que estaban adaptados para cuando las cooperativas eran muy locales, muy pequeñitas, como el tema del autocontrol, por ejemplo, ¿no es cierto? El autocontrol se hablaba porque, claro, eran unas entidades de 20, de 50, de 100 personas, y entonces ahí tú podías verificar adecuadamente a través de la asamblea, a través de una comisión de socios, y podías tener. Ahora tú con cooperativas de 300,000, de 500,000 asociados, no puedes confiar solamente en el autocontrol, sino tienes que tener mecanismos claros de un control externo y de preferencia del Estado que sea imparcial y que sea orientado precisamente a garantizar los recursos de los asociados. De ahí yo creo que los principios han venido evolucionando. Alguna vez en el vuelo del abejorro, Luciano Benini decía precisamente eso, ¿no? Uno tiene que ir adaptando los principios a la realidad. No es necesario reformar los principios, no es necesario incrementar. Me parece que en el 2011, 2012 trabajamos en una propuesta de incrementar un principio cooperativo que era el tema de la preocupación por el medio ambiente. Y finalmente la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional lo que resolvió es que el séptimo principio, que es la preocupación por la comunidad, también se le ponga y el medio ambiente. Entonces, a veces hay ondas, hay grupos de personas, de intelectuales que están siempre buscando la forma de cambiar las cosas, pero a veces son temas cosméticos que tú los puedes arreglar simplemente adaptando lo mismo que tienes a la realidad actual, cómo vas evolucionando. La sociedad evoluciona, los principios también tienen que ir evolucionando en su aplicación. Contigo, yo creo que esos principios aquí los adaptando nada más. Para ir terminando y agradeciéndote mucho, Edgar, el que nos hayas acompañado, con una sola palabra, quisiéramos que con una sola palabra tú nos dieras el significado de membresía abierta y voluntaria. Con una sola, ahí sí me complicaste. Una sola palabra, membresía abierta y voluntaria. Libertad, o sea... Control democrático de los socios. Participación. Participación económica de los miembros. Aporte. Autonomía e independencia. Ahí tengo que repetir independencia. ¿Cuál sería la palabra? Yo te digo, la verdad es que lo que más le puedes decir es independencia. No encuentro un sinónimo de... Educación, formación e información. Me la pones difícil también. Ahí. Igual habilidad, ¿no? Cooperación entre cooperativas. Participación también. Compromiso con la comunidad. Se me escapa un término ahí, pero preocupación, digamos, ¿no? Principios cooperativos. Identidad. Valores cooperativos. ¿Perdón? Valores cooperativos. Igual, identidad. Excelente, Edgar. Mira, te pusimos un poquitito nada más a sufrir en esta última parte, pero creemos que esto es importante para que los socios entiendan esos 7 principios y esos valores que nos dan, que nos abren el camino y que son la razón de ser del sector cooperativo aquí y en todo el mundo. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, muy gentil, por tus experiencias, gracias por tus conocimientos. Sabemos de la trayectoria que tú tienes dentro del sector cooperativo, sabemos lo que has hecho en base a eso dentro del sector cooperativo de ahorro y crédito Ecuador, así que estas son, tienes las puertas abiertas acá en tu espacio cooperativo. Cuando tú desees, aquí está este foro para ti y para todo el sector cooperativo de ahorro y crédito de Ecuador. Muchas gracias, Luis, Nancy, siempre encantado de estar con ustedes. Y bueno, te tomo la palabra, siempre es satisfactorio participar de este tipo de entrevistas, así que te estaré molestando cuando no me hayas tomado en cuenta, me haré tomar en cuenta. Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Antes de esto, y se me olvidó en la sesión anterior, mandar un abrazo fuerte a Icorred. Cumplieron 22 años del día martes de la semana anterior. Es una red de las más importantes de Ecuador, dirigida por Edgar. Un abrazo a ti a la distancia, Edgar. Un abrazo a esas 47 cooperativas que creo que tienes integradas, como tú muy bien lo dijiste la semana anterior, las más importantes de allá de Ecuador. Un abrazo para todos que están haciendo esta integración, porque la integración es importante, pero cuando la sabemos hacer desde un punto de vista adecuado. Edgar, gracias a ti. A ti, muchas gracias nuevamente, muy gentil. Y gracias también por ese saludo para Icorred. Muy gentil, Luis. Gracias, Nancy. Qué gusto estar con ustedes. Un abrazo. Pues bien, ahorita concluimos ahora sí nuestra entrevista, Luis, que nos llevó 2 programas y súper interesante. Las respuestas de Edgar bastante buenas, aunque le pusimos preguntas difíciles y retos, mira que lo sacó perfecto. Así es. Esto para que los socios sepan que realmente las cooperativas buscan la integración para lograr no solo el fortalecimiento de sus instituciones, sino el tener una voz que les lleve hacia afuera y logremos que a través de esto el sector cooperativo se vaya fortaleciendo. Así es, aquí en México, por ejemplo, tenemos varias federaciones dirigidas por la CONCAMEX, que es la confederación que representa esas federaciones, ¿no? Y pues bueno, se están haciendo varias pues labores entre ellas. Así es, un abrazo a todas las cooperativas, un abrazo a todos los entes de integración, llámese asociaciones, uniones, confederaciones, federaciones, como se llamen cada uno de esos países. Créanme que hacen un trabajo muy importante para lograr esa integración del sector cooperativo. Así que a la distancia, a todas esas organizaciones, un abrazo desde Woku Latinoamérica y desde Espacio Cooperativo. Y desde Espacio Cooperativa, por supuesto, y no se olviden que transmitimos a través de Sin Fronteras Live. Por favor, no dejen de darnos un like y compartir nuestra página para que este programa y toda nuestra información llegue a más cooperativistas de la región. Así es, despedirnos nuevamente agradeciendo a Paraguay, a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, Honduras, México, y también hay personas que nos están siguiendo desde Estados Unidos, Nancy. Ya hay personas que nos están siguiendo de varios países que todavía no tenemos como bien ahí ligadas, pero poco a poco vamos a ir incluyéndolos, porque más adelante vamos a tener muchas más sorpresas y tal vez algún otro programa que por ahí ya estamos ideando, pero no me quiero ir, Luis, sin antes ver y platicar contigo esa parte. Regresé a la nota de Gustavo, que comprometió a Woku y la Universidad Mondragón a regalar una beca a la primer cooperativa que se inscriba en la certificación nueva, que es responsabilidad social, que es súper importante para todas nuestras cooperativas. Por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, a través de nuestro Facebook personal, no importa si es el personal, si es el de Woku, si es el de Sin Fronteras, en la Universidad Mondragón, no importa, pero la primera cooperativa que se inscriba a nuestra nueva certificación va a tener una beca al 100% que va a obsequiar la unión de Woku con la Universidad Mondragón. Así es. No hemos todavía salido al aire, no hemos sacado las certificaciones, todavía no estamos haciendo la promoción oficial. Así es. Este es el lanzamiento oficial de estas 2 certificaciones, así que aquella persona que esté interesada, no duden en contactarnos y con todo gusto, de Woku Latinoamérica y Universidad Mondragón, México, estaremos felices de darles esa beca a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día lunes, Nancy. Así es, con más sorpresas, más noticias y con la energía, con esta exactamente, energía positiva que siempre damos para ustedes. Así que buenas noches. Un gusto. Cunacop es la herramienta integral de proyección financiera y estratégica desarrollada en una plataforma online, a través de la cual usted podrá realizar su presupuestación sin complicaciones y con apego a las estrategias trazadas. Cunacop le permite dar seguimiento del presupuesto mes con mes, midiendo periódicamente lo proyectado versus lo conseguido y tomando decisiones oportunas para desarrollar estrategias que le permitan llegar a los objetivos establecidos. Información es poder. Empodérate. Llámanos hoy mismo. Espacio
Cooperativo. Gracias por acompañarnos. Un espacio con ideas, experiencias, espíritu cooperativista. Presentado por Woku Latinoamérica. Espacio Cooperativo. Sin fronteras, conectando con los mejores.